una dificultad para poder ingresar y poder montar en las clases más tarde. Ok. Entonces, aquí está la guía del día de hoy. Está desde el martes, desde el lunes en la noche está la guía, lunes 19 de octubre hasta el domingo 25 de octubre. Fecha en que se cierra el link para enviar la actividad que deben enviar en el día de hoy. La competencia es que vamos a trabajar el uso comprensivo del lenguaje científico. Vamos a entrar al concepto de vectores y vamos a aplicar los vectores en la resolución de ejercicio por medio del método gráfico y el método analítico. Ok, ahorita explico cada uno de los métodos. Y vamos a establecer la diferencia y operaciones de los vectores unitarios en una y dos dimensiones. Bien. Entonces aquí está un concepto previo, ya que los vectores se dan en el plano cartesiano, entonces aquí está el concepto de plano cartesiano. Ya venimos trabajando con ese concepto de semanas anteriores. Entonces ya tenemos bastante idea qué es un plano cartesiano. Es un par de ejes perpendiculares un par de ejes que se interceptan de manera perpendicular. Listo. Cada eje tiene una numeración de números positivos y números negativos, y esos números positivos y negativos están separados por el cero. Entonces, a la derecha están los positivos, a la izquierda están los negativos en el eje X. En el eje Y, hacia arriba están los positivos y hacia abajo están los negativos. Entonces, esos dos ejes cuando se intersectan forman cuatro cuadrantes, donde hay valores de X positivos y valores de Y positivos. En el segundo cuadrante hay valores de X negativos y valores de Y positivos. Lo mismo en el tercer cuadrante, tanto X como Y en el tercer cuadrante son negativos. Y en el cuarto cuadrante, X positivo y Y negativo. Entonces uno puede ubicar puntos en estos cuadrantes. Cada punto representa una pareja ordenada, un valor de X y un valor de Y. Listo. Entonces aquí están las coordenadas. X y Y, listo. Entonces aquí está nuevamente cómo se representan los puntos en un plano cartesiano. Aquí en el primer cuadrante vemos la pareja ordenada 2,3, donde el valor de 2 corresponde al eje de X y el valor de 3 corresponde al valor de Y. Entonces aquí esa intersección representa un punto. Listo. Un punto, lo mismo en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Entonces, esas parejas ordenadas representan puntos, los cuales me permiten a mí formar figuras. Cuando yo uno esos puntos, me permite a mí formar figuras. Bien, entonces vamos a trabajar precisamente en los planos cartesianos y vamos a trabajar el concepto en el día de hoy de magnitudes físicas. Ya venimos también trabajando con esas magnitudes físicas. Las magnitudes físicas son cantidades que representan un fenómeno o una variable, listo, que se puede medir. Una magnitud física es una cantidad que se puede medir, listo, y la dividimos en cantidades escalares y cantidades vectoriales. Bien, nosotros en el día de hoy vamos a trabajar con las cantidades vectoriales. Entonces, las magnitudes vectoriales son aquellas magnitudes que además de representar un número, tienen una dirección y tienen un sentido. Listo, aquí hay unos ejemplos de fenómenos físicos o variables físicas que representan vectoriales, cantidades vectoriales. Ejemplo, la velocidad, la aceleración, la fuerza, la potencia, campo magnético, el peso, desplazamiento, etcétera, etcétera. Entonces hay diferentes cantidades vectoriales. Y aquí vemos el concepto de vector. Listo. Vector se utiliza en física nada más. La cantidad vectorial se utiliza en física. No se utiliza en química, no se utiliza en matemáticas, se utiliza en física. En física se llama vector a un segmento de recta en el espacio que parte de un punto hacia otro, o sea que y lo representa una flecha tal como vemos aquí. Listo. Entonces yo me voy a ayudar aquí de un simulador
para que ustedes vean gráficamente cómo sería un vector. Listo. Te voy aquí a que se cargue esta aplicación. Este simulador yo lo encuentro en la internet. Entonces, por ejemplo, voy aquí a utilizar el vector, este vector. Aquí está un plano cartesiano, voy a utilizar en el primer cuadrante. Entonces, por ejemplo, yo este vector se va a llamar A. Listo. Y ese vector tiene una cantidad, o sea, un tamaño. Listo. Ese vector tiene un tamaño. Entonces, ese tamaño se llama la magnitud. Entonces, son los tres elementos que vamos a ver aquí. Elemento de un vector. El módulo magnitud es el tamaño de ese vector. Listo. El tamaño del vector. Entonces, yo aquí, perdón, aquí, bueno, aquí voy a mostrar en la parte de arriba aquí, dice valor absoluto de A es igual a 14.1. O sea que este vector tiene ese tamaño, 14.1. Listo, y miren, yo lo puedo variar. Y fíjense, ahora el vector cambió. ¿Por qué? Porque yo lo modifiqué. Se cambió su tamaño. Yo lo puedo, fíjense, lo puedo alargar también y cambia su tamaño. 33.5. Bien. Entonces, ese es el tamaño de un vector. Aquí dice, tiene una dirección. Bien, la dirección me la da el ángulo del vector con respecto al eje X. Aquí está el ángulo, 26 grados. Yo aquí, en esta aplicación, puedo mostrar el ángulo. Fíjense, aquí está el ángulo. 26 grados con respecto al eje X. Aquí está 26 grados. Esa es la inclinación que tiene el vector con respecto al eje X. Y apunta, la flecha me da el sentido. Listo. La punta de la flecha me da el sentido. Porque esta flecha, fíjense, yo puedo orientarla hacia el eje X positivo. Listo. Y tiene un tamaño todavía de 25. Listo. Y apunta en la dirección X. Positivo, porque X puede tener este cuadrante, perdón, vamos a, mira, aquí está. Este vector puede tener el mismo tamaño y puede estar apuntando hacia el otro lado. Listo. Entonces está apuntando ahora hacia el eje negativo de las X. Entonces la punta de la flecha me da el sentido. El ángulo me da la dirección. Listo. El ángulo me da la dirección y la magnitud me da el tamaño del vector. Entonces son los tres elementos que tiene un vector. Módulo, magnitud, módulo o magnitud, la dirección y el sentido. O sea, aquí de todos modos están definidos. Módulo magnitud se refiere a la longitud o amplitud del vector o segmento o recta. En otras palabras, el tamaño del vector. La dirección se refiere a la inclinación que posee el vector con respecto a un eje horizontal imaginario con el cual se forma el ángulo. Entonces nosotros vamos a tomar ese ángulo con respecto al eje X. ¿De acuerdo? El sentido se refiere a la orientación del vector indicado por la cabeza de la flecha. Bien. Entonces la cabeza de la flecha del vector me da el sentido. Bien. Entonces, fíjense, este vector tiene tamaño 5, aquí está, valor absoluto, se indica con valor absoluto. El tamaño magnitud o módulo se indica con valor absoluto. O sea que siempre va a ser positivo. Listo, el valor absoluto siempre va a ser positivo. Nunca va a haber valor absoluto negativo. ¿Por qué? Porque las barras del valor absoluto precisamente hacen que cambie de magnitud cuando se coloca dentro del valor absoluto. Y aquí está el ángulo con respecto al eje X. Aquí está 90 grados. Bien, continuamos. Entonces nosotros vamos a estudiar algunos vectores muy particulares. Y estos vectores se llaman vectores unitarios. Entonces son aquellos cuyo módulo es igual a 1. O sea, cuyo tamaño es igual a 1. El tamaño base. Entonces, por ejemplo, el vector de este tamaño 1, ¿cuál es aquí? Fíjense, esta presentación está cuadriculada. Yo puedo quitar los cuadrículas aquí. Fíjense, puedo quitar los cuadrículos. Pero me interesa en este caso
que los cuadrículos para resaltar precisamente el tamaño del vector. Aquí está. El tamaño del vector es 1. Y yo puedo hacer que este vector tenga varios 1 aquí. Entonces, ¿cuál es el tamaño? Aquí 5 cuadritos hacia la derecha. Aquí está. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces apunta 5 unidades en la dirección X. Listo. 5 unidades en la dirección X. Pero también puede tener unidades en la dirección Y. Entonces en la dirección X sería A es igual a 5 unidades en la dirección X. Entonces la dirección X y la dirección Y la vamos a simbolizar por 2 letras. Aquí está, vectores unitarios. Aquí están las letras. Entonces cuando se vamos a referir la letra X, vamos a utilizar I minúscula. Y cuando vamos a indicar la dirección Y, vamos a entonces a indicar la dirección Y con la letra J minúscula y con una flechita arriba, porque los vectores tienen flecha. Entonces, I y J me indican vectores unitarios si es un plano bidimensional. Si es un plano tridimensional, como el espacio, entonces hay 3 ejes, y el eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces esos 3 ejes se intersectan de manera perpendicular y existen letras que me indican cada dirección. Entonces, nuevamente, la letra que va a representar la dirección X la vamos a representar con I. La letra que va a representar la dirección Y va a ser J. Y la letra que va a representar la dirección Z va a ser K. Listo. Todas minúsculas. Todas las letras minúsculas. O sea que un vector puede tener aquí varias direcciones. Entonces nosotros vamos a utilizar nada más el plano, ¿oyeron? No vamos a utilizar el espacio, vamos a utilizar el plano para mayor facilidad en el dibujarlo. ¿Listo? En dibujarlo. Entonces, por ejemplo, este vector A dice aquí, tiene, entonces yo puedo colocar el vector A. Vector A sería este, vamos a resaltarlo aquí, perdón. Voy a colocarlo aquí. Vamos a resaltarlo aquí, sería el vector A minúsculo, bueno, el vector A va a tener 5 unidades en la dirección X más 5 unidades en la dirección J. Listo. Me lo voy a indicar así. Este vector A, tal como está aquí, fíjate en la parte superior, tiene 5 unidades en la dirección X y 5 unidades en la dirección Y. O sea, está inclinado. Si es una sola dirección, en la dirección X nada más, entonces no tendría unidades en la dirección Y. O sea, lo que me está indicando aquí el número de cuadritos que tiene en cada dimensión, en cada eje. Entonces, este vector A tiene 5 unidades en la dirección X nada más. En la dirección Y no tiene cuadritos, no tiene unidades. Pero es posible que existan, fíjense, yo ahora coloco aquí un vector A mucho más largo. O sea, que tiene componentes en X, se llama así, componente en X, componente en Y. Entonces tiene 10 cuadritos en la dirección X, tiene 10 cuadritos o 10 longitudes en la dirección Y. Bien, entonces aquí está. Yo cuento los cuadritos desde el origen del plano cartesiano hasta la dirección X y aquí hay 10 unidades. En la dirección Y es lo mismo, también hay 10 unidades. Bien, entonces esto es un vector A. Vector A que tiene componente en la dirección X y en la dirección Y. Listo. Bueno, prosigamos. O sea, que hay un ejemplo de un vector, fíjense, tal como si yo quiero representar este vector, por ejemplo, el vector le llamo yo el vector B. Voy a llamarlo el vector B. Bueno, el vector B, ese vector va a tener ¿cuántas unidades en la dirección? Entonces serían 4 unidades en la dirección X y 3 unidades en la dirección Y. Listo, lo indico así. Les recuerdo, solamente vamos a utilizar el eje Y y el eje X, un plano nada más. ¿Oyeron? No vamos a utilizarlo en el espacio para no complicarnos la vida.
Entonces vamos a hacerlo solamente en dos coordenadas, eje X y eje Y. Entonces, bien, entonces aquí hay un vector representando esos dos vectores unitarios, que tiene dos direcciones en el eje X y dirección en el eje Y. Bien. ¿Cómo yo saco la magnitud del módulo del vector? Bueno, voy a decirlo aquí. Ese sería para la próxima clase trabajar con el módulo. Sí, pero para adelantarlos, ¿cómo sería el módulo de este vector? ¿Cómo es el tamaño? Sé que tiene longitudes en la dirección X, sé que tiene longitudes en la dirección Y, pero su tamaño, cuando él esté inclinado, ¿cuánto vale? Entonces, fíjense, yo cojo los números que tiene cada componente, entonces lo coloco 4 a la 2 más 3 a la 2 en raíz cuadrada. Y esa raíz cuadrada, 4 a la 2 es 16 y 3 a la 2 es 9. 16 más 9 da 25. Raíz cuadrada de 25 es 5, tal como aparece el número aquí. Entonces yo puedo representar un vector que tenga ese tamaño. Entonces sería 4, aquí está, fíjense, este. Entonces era 4 en X y 3 en Y. Fíjense, aquí está. Este vector A tiene 4 unidades en la dirección X, tal como está aquí. AX igual a 4.0 y AY igual a 3.0. O sea, estoy hallando el módulo de este vector que está aquí. ¿Cuánto vale cuando lo inclino? Entonces aquí me dice, vale 5. Entonces este simulador me da el tamaño enseguida. Vale 5, 5.0. Entonces ya saben de dónde salen ese 5. ¿Sí o no? Ese 5 ya saben de dónde sale. Aquí está, es 5. Ese es el módulo del vector. Bien, pero nosotros vamos a trabajar en el día de hoy sumando vectores unitarios. Sumando dos vectores unitarios, dos vectores que tengan componente unitaria. Entonces aquí les doy un ejemplo del vector 1 y el vector 2. Que vamos a sumarlo los vectores. Entonces vamos a sumarlos de dos formas. Una forma es analítica, o sea, con los números, y otra forma es con la gráfica. La gráfica nos la va a dar el simulador que tengo aquí. Listo. Y la analítica es la operación que nosotros vamos a hacer con los números que tiene cada vector. Entonces, por ejemplo, me dicen sumar el vector 1 más el vector 2. Método analítico. Entonces vamos a hacerlo. Que voy a hacerlo aquí. Entonces, vector 1. Vamos a hacerlo en mayúscula. Vector 1. Vamos a hacerlo así. Vector 1 tiene ¿cuántas unidades? 4i más 3j. Listo. Vamos al otro vector. Vamos a insertar otra ecuación. Vector 2 tiene ¿cuántas unidades en la dirección X? Tiene 7. Entonces 7i, perdón, minúscula. 7i más ¿cuánto en la dirección Y? Tiene 1. Entonces sería un J. Pero normalmente el número 1 no se coloca, se sobreentiende que ahí va el 1. Listo, entonces serían los dos vectores que vamos a sumar analíticamente. Miren cómo lo vamos a sumar analíticamente. Entonces, analíticamente lo vamos a hacer así. Te voy a sumarlo. Vector 1 más el vector 2 va a ser igual, voy a colocarlo en paréntesis, 4i más 3j en paréntesis. Listo, ¿este quién es? Este es el vector 1. Como me dice sumarlo, el signo que está aquí en el centro es más, entonces coloco más. Porque es posible que también haya una resta. Entonces vamos a colocar el vector 2, 7i más j, un j. Listo. Estoy explicando el método analítico. Es hacerlo con los números. Entonces voy a destruir paréntesis. Como los signos que están delante de los paréntesis son positivos, entonces no alteren nada las expresiones, los términos, no lo alteren nada. 3j más 7i
más J. Listo. Perdón, J. Ahora, ¿qué hago? Puedo sumarlo. Miren lo que vamos a hacer. Voy a colocar I con I, J con J. Fíjense que está. Términos semejantes. Exactamente. Término semejante se llama eso. Muy bien. Se llama término semejante en términos algebraicos. Más J. Perdón, J. Bien. Listo. ¿Sí me siguen? Entonces vamos a ver cuánto da el resultado de eso. Entonces, B1, perdón, B1 más B2. Te voy a sumar cuánto da 4 más 7. Da 11i. Y sumo 3j más un j. Sabemos que este j tiene un número 1 aquí delante. Y hay un 1 aquí delante. Te daría 4j. Listo. Entonces este es el vector, la suma algebraica, el método analítico. El método analítico es sumar las expresiones algebraicas y me da 11i más 4j. Ese es el resultado final. Entonces, listo. Entonces, ahora vamos para el método gráfico. Entonces, este vector es el vector, vamos a quitar esto que está aquí. Este es el vector A, que tiene componente 4 más 3j. Ahora vamos a colocar un segundo vector, que es el vector. El segundo vector tiene 7. Aquí está. El vector B tiene, en la dirección X tiene 7 y en la dirección Y tiene 1 unidad. Entonces aquí está 7. Entonces son los dos vectores que yo tengo aquí. Los coloqué acá. Listo. Ahora, el método gráfico, ¿cómo se hace? Entonces el método gráfico, vamos a utilizar el método gráfico. Vamos a utilizar algo que se llama el método del paralelogramo. Listo. Método del paralelogramo es este que tengo aquí. Tengo los dos vectores, fíjense. Método gráfico. El método gráfico a través del paralelogramo. Entonces, el método gráfico es hacer una gráfica. Listo. Entonces, ¿cómo hago la gráfica? Fíjense. Entonces, con respecto al vector 1, trazo una línea paralela a F2. Entonces, si la línea es paralela, entonces es una línea que va a estar enfrente siempre del vector F2. Pero nace en el primer vector F1, nace en la parte, en la flecha del vector F1. Entonces trazo una línea paralela. Y trazo otra línea paralela con respecto al vector F1. ¿Desde dónde? Desde F2. Entonces aquí está. ¿Por qué se llama paralelogramo? Se llama paralelogramo porque las líneas que yo trazo, los lados que quedan enfrente siempre son paralelos. Listo. F1 tiene un lado paralelo, F2 tiene un lado paralelo. Entonces forma una figura de 4 lados. Listo, forma una figura de 4 lados. Entonces, hay un punto donde nacen los vectores, donde nacen los dos vectores, y hay un punto donde termina el resultado final. Fíjense, aquí está. Esta línea que yo uno desde el origen de los dos vectores a donde se intersectan las flechas se llama resultante. O sea, el módulo del vector resultante. Listo. Y aquí formé de 4 lados. Y la diagonal esta, la diagonal precisamente se llama la resultante. Bien, vamos aquí al dibujo que yo tengo acá. Entonces yo le digo aquí C, el vector C que me lo sume, estoy acá arriba también, me lo va a sumar. Entonces aquí está la figura, pero aquí este simulador no me permite trazar otro vector paralelo aquí. Entonces, pero ya yo sé que esta figura, esta flecha, es la resultante de la suma del vector A y el vector B. Bien. Ustedes cuando se les pida, ¿ustedes cómo lo van a hacer? Lo van a hacer así, una figura de 4 lados del método gráfica.
el método gráfico. Entonces van a sumarlo gráficamente en esta forma. El método analítico, ya les dije cómo se hace. El método analítico es hacer la suma algebraicamente con las letras. Estuviéramos sumando términos a términos, estuviéramos tomando dos ecuaciones. Listo. Vamos a otro ejemplo. Este es el ejemplo de este. Fíjense, y aquí está el valor da 11i y 4j, tal como lo hicimos aquí. Aquí está, 11 y 4j. Entonces, el resultado de la suma de esos dos vectores. Y aquí está el método gráfico, fíjense. Ya con los dos vectores como tal. Bien. Entonces vamos a sumar otro, son las 7:39. Bien. Bueno, aquí están otros dos vectores. Aquí está el vector A. Aquí les doy. Sean los vectores A que tienen 4i más 2j y el vector B tiene menos 2i más 5j. Fíjense que hay una componente que es negativa, la del vector B. Hay una componente de la dirección X que es negativa. Bien. Dice, hallar la solución gráfica y algebraica de A más B y la segunda parte sería A menos B. Entonces vamos a hallar A más B algebraicamente. Aquí está algebraicamente, solución algebraica. Aquí está. Coloco cuánto vale A. A vale 4i más 2j. ¿Cuánto vale B? B vale menos 2i más 5j. Eso es igual a, entonces agrupo los i con los i, los j con los j. Entonces, como el signo que está fuera del segundo vector es positivo, en nada altera el segundo vector. Entonces, este vector 2i, lo voy a agrupar con 4i. ¿Por qué? Porque son términos semejantes, tal como dice el compañero. Aquí está, 4i menos 2j. Perdón, 4i menos 2i. Más las componentes, los términos semejantes de, perdón que llegó alguien por aquí. Entonces las componentes del segundo vector, la componente j. Sumo 2j más 5j. Entonces, fíjense que en los i está 4i menos 2j menos 2i. ¿Qué pasa aquí? No, esa es una resta de números enteros. Resto 4i menos 2j. ¿Por qué lo resto? Ah, porque son signos diferentes. Son signos diferentes. Entonces queda 2i, el del mayor valor absoluto. 4i menos 2i queda 2i. Aquí está 2i. Y 2 más 5j da 7j. Listo. Y esta es la solución gráfica. Perdón, la solución algebraica. Entonces la solución algebraica debe coincidir con la solución gráfica. Entonces vamos al simulador. Vamos a graficar primero 4i más 2j. Voy a hacerlo aquí. Bueno, vamos a aplicarlo primero aquí en la... Aquí está. El vector A tiene aquí. El vector A tiene entonces... En la componente X tienen 4. 1, 2, 3, 4. Y en la dirección Y tiene 2. 1. Entonces el vector A tiene esas componentes, 4i más 2j. Las ubica en el primer cuadrante. El vector B, hay una componente que es negativa. Entonces sería en el segundo cuadrante donde X es negativa. Entonces, que está aquí, vector B, sería 1 y 2. Entonces aquí sería 2 unidades de X en la dirección negativa. Y 5 unidades en la dirección Y positiva. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está. Entonces aquí me da el vector B. Listo. Vector A y el vector B. Entonces fíjense, ahora el vector resultante. Hago un paralelogramo, trazo líneas paralelas al vector B y trazo líneas paralelas al vector A. Y formo una figura de 4 lados. ¿Cuál es la resultante? Bueno, la resultante es la diagonal
desde el origen de los dos vectores a donde se intersectan las líneas paralelas que tracé aquí. Entonces, esta es la resultante, dice A más B. Miren, fíjense, y vamos a contar cuánto mide A más B. Fíjense, cuánto tiene en la dirección X, cuánto tiene en la dirección Y. Aquí dice, tiene 1 y 2. El vector azul, fíjense, concéntrense en el vector azul. Tiene 1 y 2. Y en la dirección Y, ¿cuánto tiene? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea que esta gráfica coincide con lo que me da el resultado algebraicamente. Listo, las unidades que tenga en la gráfica en el plano cartesiano debe coincidir con las unidades que hice yo de la suma algebraicamente. Listo, no tiene por qué ser diferente. Entonces esta es la fórmula gráfica. Ahora, bien, vamos a pasar una resta. ¿Qué pasa? A menos B. Con los mismos vectores. El problema nos dio que A vale 4i y B vale 2i más 5j. Vamos a hacer ahora A menos B, una segunda parte, para que vean. Entonces aquí está menos B. Coloco inicialmente el vector A, que es 4i más 2j, y coloco el vector B. Pero delante del vector B coloco un signo menos. ¿Por qué signo menos? Porque el ejercicio dice que debe ser menos. Entonces coloco menos. Y el vector B es 2i más 5j. Lo cierro en paréntesis. Ahora, vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacerlo, entonces sería vector A, vamos a hacerlo así. Vector A menos el vector B. Vamos a hacerlo aquí paso por paso para que ustedes vean. Sería, ¿cuánto vale el vector A? 4i más 2j, listo. 2j nada más. 2j. Aquí va un signo menos fuera, listo. ¿Y el vector B cuánto vale? El vector B vale 2i menos 5j. Entonces 2i, coloco menos 2 y 5j. 5, perdón. 5j. 5j, vamos a verificar. Sí, es 5j. Entonces, y aquí procedo yo a destruir paréntesis. Fíjense. Este es el vector A que da inicial. Ahora aquí voy a multiplicar. Menos por menos. Menos por menos. Entonces me queda más 2i. Bueno, porque menos por menos es más. Y menos por el más del 5j. ¿Cuánto queda? Queda menos 5j. Listo, entonces aquí destruir paréntesis. Fíjense que el signo que está afuera cambia los signos del segundo vector. Ahora agrupo términos semejantes. 4i más 2i. Y 2j menos 5j. Menos 5j. Bien. Coloco el resultado final. A menos B. ¿Cuánto me da? 4i más 2i, ¿cuánto da? Da 6. Y 2j menos 5j, ¿cuánto da? Da menos 3j. Listo, este es el valor de la resta algebraicamente. Yo creo que ustedes no van a tener problema aquí en la parte algebraica porque simplemente es un juego de signos que hay aquí. Listo, saber destruir paréntesis cuando hay un signo menos delante del paréntesis. Eso creo que ustedes lo saben hacer muy bien. Entonces, este es el resultado de la resta. Ahora vamos a ir a la parte gráfica. La solución gráfica. Llegó alguien. No me ha llegado nadie. Entonces vamos a la solución gráfica. Fíjense. Entonces vamos a trazar aquí 4i más 2j. ¿Dónde está 4i? El vector A en el negrita que está aquí. A. 1, 2, 3, 4 y 2j. Aquí está el vector A. El vector B. El vector B. Inicialmente el vector B tenía menos 2i, que está en el segundo cuadrante, 2i
más 5J, aquí está en el vector B. Entonces, pero el vector B, como tiene un signo menos negativo, entonces él cambia, él se iría para abajo. Entonces vamos a hacerlo acá en el simulador. Entonces el vector A va a tener, vamos a quitar la suma aquí para, el vector va a tener 4 unidades en la dirección X, aquí estoy, y 2 unidades en la dirección Y. Listo. Entonces fíjense aquí que estoy indicando, el vector B, ¿cuánto tiene? Creo que es menos 2 en la dirección X, menos 2 aquí lo alteré, y tiene 5J, aquí está, quedaba así. Listo. Les digo algo, pero como el vector B ahora es negativo, o sea, quiere decir que su sentido va a cambiar, va a ser hacia abajo. Entonces este menos 2, al multiplicarlo por el signo menos, quedaría como ¿qué? Como más 2. Entonces, quedaría aquí como más 2. Vamos a colocarlo aquí, más 2. Y este 5J sería menos 5J, entonces le cambio el signo. Fíjense dónde quedó, quedó abajo, contrario al vector original. Listo. Entonces, ¿cuál es la solución gráfica? Aquí está. Este es el vector resultante de esa resta. Vamos a contar cuántas tiene aquí. En la parte gráfica vamos a contar cuántas unidades tiene en X y en Y el vector resultante. Entonces vamos en la dirección X. ¿Cuánto tienen? Vamos a ver, tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades en la dirección X. Aquí está, termina 4 unidades en la dirección X. En la dirección Y, ¿cuánto tienen? 1, 2, 3 negativas. O sea que yo contando aquí cuántas unidades tiene la flecha negra en X y en Y, me doy cuenta que esto tiene, en X tiene 6 y en Y tiene menos 3. Vamos a ver si en la parte coincide. Aquí está la respuesta. Se coinciden con esta respuesta que está aquí. Listo. Entonces yo les voy a dar este link del simulador para que ustedes hagan la parte gráfica. Se ayuden con esto, con el simulador. ¿De acuerdo? En la parte analítica creo que no va a haber ningún problema. Entonces tienen para hacer estas actividades. Hay 10 ejercicios. Yo les doy los vectores unitarios. El vector A tiene esta componente. El vector B tiene esta componente. El vector C tiene esta componente y el vector D tiene esta componente. En cada ejercicio solamente van a sumar 2 vectores o restar 2 vectores nada más. No vamos a sumar ni 3 ni 4, nada más 2 vectores. Primer ejercicio, A más B. Segundo, A menos B, B menos C. Así sucesivamente, utilizando los 2 vectores. Entonces yo le voy a colocar el link ahí en Cian para que ustedes, el link del simulador, para que ustedes se ayuden y puedan hacer la parte gráfica. Listo, esto también lo pueden hacer a mano, la parte gráfica, pero aquí porque está la hoja cuadriculada y ayuda mucho. Listo. Entonces, jóvenes, no sé si tengan preguntas, dudas, inquietudes de esta temática del día de hoy. Profe, repita, dijo que lo podíamos hacer ahí mismo en el internet y tomar captura. En el simulador, claro que sí, en el simulador pueden hacerlo aquí. O sea, perdón, disculpa. En el simulador tú te vas a ayudar para ver, pero tú esto lo vas a pasar a... Oye, te lo vas a hacer a mano. O sea, aquí tú lo vas a tener ya hecho, pero esto tú lo vas a pasar a mano. O sea, esta hoja milimetrada tú lo vas a hacer a mano. ¿Me hago entender? Sí, profesor. O sea, tú haces la gráfica aquí en este simulador, pero esto aquí, la imagen esta no la vas a colocar en el informe, en el trabajo, sino tú coges compra hojas cuadriculadas y lo haces a mano y listo, pero guiándote con lo que tienes aquí, con la gráfica que tienes aquí. Listo, jóvenes. Entonces es lo que les tenía preparado para el día de hoy de esta actividad. Tienen aquí hay varios ejercicios para entregarlo. De todos modos, yo en la tarde voy a montar esta clase también para que la tengan ahí como ayuda. No sé si tengan preguntas, dudas, inquietudes.